Si escucha una opinión, dato o corriente de pensamiento y le genera una reflexión, está usted escuchando Puntos Suspensivos. Puntos Suspensivos. Amigos, muy buenas tardes. Me da gusto saludarles en esta calurosa tarde aquí en el centro de Tlalpan. Estamos nuevamente con ustedes. Nos da mucho gusto saludarles, aprovechando que tenemos ahora una mesa que seguramente le va a agradar a muchas personas. Ya saben, como ya es un poco costumbre en estas últimas semanas, nos acompaña en esta ocasión nuestro querido profesor y ex alumno brillante José Escárcega, que viene directamente de la Facultad de Economía y de la Facultad de Filosofía y del Instituto de Investigaciones Económicas y quién sabe cuántas otras cosas. Bueno, el tema que nos ocupa ahora con el maestro José y una compañera que se va a incorporar muy pronto a nuestro programa, porque le vamos a hacer algunas preguntas. Ustedes verán que hemos titulado esta mesa: el imperialismo extractivista, el caso del Ecuador. ¿Qué ha sucedido recientemente? Pues ustedes han visto, José, recientemente qué escandalazo ha habido en Ecuador, qué graves problemas de carácter social, político y económico están teniendo lugar en ese país, cómo asistimos nuevamente a una que parece pues una desestabilización del gobierno. Hemos visto a los indígenas, a sus líderes levantarse pues realmente de manera muy fuerte, muy decidida, pero además tenemos que considerar que para quienes piensen que estas fuerzas y indigenistas no tienen pues un bagaje sólido de trabajo, de formación, de empeño, de militancia, se equivocan. Ellos han derribado presidentes en los últimos años. Quiere decir que el presidente de Ecuador, que no tiene muy buena fama, y ahorita vamos a platicar sobre el tema, pues está enfrentando una cuestión sumamente conflictiva. Evidentemente, pues el Ecuador atraviesa por graves problemas de carácter social y político, de los cuales ahorita vamos a precisar algunos. Pero cuando hablamos de imperialismo extractivista, pues estamos hablando ya de una cuestión que se oye pues muy grave, ¿verdad? Todos hemos oído hablar de imperialismo, ¿verdad? Y lo asociamos pues con grandes empresas, con movimientos de capitales, con préstamos, ¿verdad? Y pues nos acordamos, pues, para los que hemos pasado por algunas cátedras de economía, ¿verdad? Pues nos acordamos de Lenin y lo que escribió sobre el imperialismo, de Hilferding, pero esto de imperialismo extractivista, pues oye, muy raro. ¿Cómo está ese asunto extractivista? Pues me suena así como que extraen algo, pero pues ¿de qué se trata? ¿Y por qué aparentemente ha creado graves problemas? Porque creo que esto último, este asunto del Fondo Monetario Internacional que tuvo lugar en Ecuador, José, yo creo que ya más bien es como la punta del iceberg. ¿Cómo la ves, José? Bueno, buenas tardes a todos, a todos nuestros escuchas, a todos nuestros compañeros. Y sí, efectivamente, fíjese que Ecuador ha pasado por una serie de movimientos pues bastante inestables en los últimos 20 años, ¿no? Sí. De hecho, podríamos decir que Rafael Correa ha sido el único que ha podido iniciar sus gobiernos y terminarlos, ¿no? Antes de él, ha habido varias movimientos, ha habido varias secuelas de una serie de implementación de políticas de corte neoliberal que han impedido a los presidentes terminar sus periodos, ¿no? Y es muy importante recordar, ¿no?, lo que ha venido viviendo Ecuador, ¿no? Porque Ecuador, como América Latina, sufrió de varias periodos de dictadura militar, ¿no? Y dijéramos que ahorita
su democracia, en cierto sentido, ¿no? Es relativamente joven, ¿no? O sea, ha habido una serie de conflictos de clases sociales que han depuesto a varios presidentes, ¿no? Y el caso de Ecuador tiene mucha relevancia porque tiene una serie de elementos estratégicos que ahorita más adelante los vamos a empezar a comentar, ¿no? Porque pareciera que nada más la cuestión es un descontento social por una serie de medidas bastante impopulares, ¿no? Perdón, del tipo de las que aquí tuvimos hace algunos añitos. En el 2017, para ser más exactos, con el aumento, ¿no? de la gasolina, ¿verdad? Ajá, y eso valdría la pena comentarlo un poquito más a fondo, ¿no? Porque en redes sociales aparecía, ¿no? Mucho el mensaje de que si aquí lo hiciera Andrés Manuel, sus votantes no harían nada. Más bien en qué mundo viven, ¿no? Porque eso se hizo en el 2017, lo hizo el PAN, lo hizo el PRI, lo hizo el PRD, lo hizo Movimiento Ciudadano, y el argumento fue muy parecido al que decía Lenín Moreno, ¿no? Que había que ser responsable con las finanzas públicas, ¿no? Y este sentido de responsabilidad, pues, desde que ellos lo enuncian deberíamos de detenernos a analizarlo, ¿no? ¿Qué entienden por responsabilidad, no? Entonces, es muy sano tener este tipo de análisis, porque la región va hacia allá, ¿no? Hacia ir derrotando poco a poco estas políticas impopulares que vienen implementando algunos gobiernos de la derecha, ¿no? En este caso es el de Ecuador, pero si nos vamos a sus vecinos, Argentina, ¿no? Que fíjese, si nosotros nos podemos evaluar realmente los procesos de los gobiernos de derecha, ¿no? Pues vemos cómo Macri incrementó la deuda externa en Argentina, y eso que es un empresario, ¿no? Si nos vamos a Ecuador, desde 2017 que toma Lenín Moreno el gobierno incrementó la deuda, Sebastián Piñera. Bueno, en Perú prácticamente también viene, pues prácticamente de ser algo ingobernable, ¿no? En cierto sentido, porque en un mismo día se dio una cuestión muy muy única, ¿no? El presidente diluye al Congreso, ¿no? Y el Congreso diluye los poderes del presidente, y hasta ahorita no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar, si se van a adelantar las elecciones o qué es lo que pasaría, porque pues América Latina está confluyendo, ¿no? hacia rechazar todas las medidas neoliberales, ¿no? Pues sí, realmente si observas, José, en Argentina, en los últimos 1 o 2 años, con el gobierno de Macri, ha habido una gran problemática social, un gran descontento, y en buena medida motivado. ¿Te acuerdas que se levantaron por el asunto de los $50,000 millones que pidió al Fondo Monetario Internacional, y que tienen que ver con la situación de que aplican una serie de políticas tremendamente duras, ¿verdad?, en contra de la población, que los levanten descontento? Ya vimos por lo pronto, afortunadamente, que en las últimas elecciones que hubieron intermedias en Argentina, pues todo indica que el señor Macri pronto se va a ir a su casa junto con el Fondo Monetario Internacional. Y ahora parece que el mismo asunto le llega a Ecuador. Nuevamente el Fondo Monetario Internacional está en medio del tema, ¿verdad? Y en el caso de Perú vemos también un asunto, pues lo que acabas de platicar, un gran descontento social. Y oye, pues parece que los países andinos tuvieran una circunstancia ahí muy similar. ¿A qué? Bueno, claro, entendemos un poco a qué responde esta cuestión, pero a ver, quizás ahora que venga una experta que estamos esperando, nuestra compañera Alma, que es compañera de tu facultad, ¿verdad? A lo mejor ya nos da unas explicaciones mucho mejores de las que nosotros podemos elaborar. Sí, sobre todo este fenómeno del imperialismo extractivista, ¿no? Y valdría la pena empezar a comentar el concepto propio de imperialismo, ¿no? Claro. Fíjese usted, maestro Lerín, al público, que el imperialismo, el concepto de imperialismo, es un concepto acuñado por un autor británico a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y él empieza a vislumbrar
a vislumbrar este actuar de ciertas potencias, como lo es Alemania, como lo es Francia, como lo fue el Imperio Británico, Estados Unidos, ¿sí? Y empezaron a ver cómo había una disputa por ciertas materias primas específicas, sobre todo en el continente africano, ¿no? Entonces, lo que fue el imperialismo clásico, desarrollado esta categoría por Atkinson, empieza a discutirse en el pensamiento marxista, ¿no? Veíamos a Lenin en su libro ya famoso, ¿no? Bueno, en su folleto, ¿no? Lenin en su folleto hace una serie de condiciones para hablar sobre el imperialismo como una fase superior del capitalismo, perdón, como una fase contemporánea del capitalismo, y de ahí muchos marxistas empezaron a retomar el tema, ¿no? Como esta transformación de la economía mundial en como economía financiera, y esta delegando y administrando y controlando a la mayoría de las empresas transnacionales, a la mayoría de los países, a la mayoría de los gobiernos. Y sin embargo, gracias a investigaciones como los de la maestra Alma Soto, empezamos a ver que esta categoría de imperialismo empieza a transformarse en otra cosa que se llama imperialismo extractivo, ¿no? Extractivo más bien. Entonces, pues ya ahorita que ya está aquí con nosotros, pues le damos la palabra para que nos diga, ¿no? ¿Qué es esto de imperialismo extractivo, ¿no? Perfecto, pues mira, entonces vamos a presentar aquí a la maestra Alma Soto, que es licenciada en Economía por la UNAM, tenía que ser, ¿verdad?, por la UNAM. Es maestra en estudios latinoamericanos, ¿sí? Hoy sí nos va a venir a enseñar, José. Claro, bueno, tú también eres un experto, ¿eh? Ella ha sido especialista en economía ambiental y ecológica, ¿sí? Es docente en la Facultad de Economía también de la UNAM, y en el proyecto PAPIT estudia o tiene que ver con la cuestión México frente a la Revolución 4.0. Ahí se oye muy dice, los sectores emergentes como pilar del desarrollo. O sea, tenemos aquí a una compañera de la UNAM, Alma Soto, que es altamente competente para ayudarnos a destrabar un poquito, explicarnos mucho mejor, que le expliquen al público con qué se come este asunto del imperialismo extractivista, porque todos habíamos oído hablar, perdón, del imperialismo, ¿verdad? Leímos a Hilferding, a Lenin, de todos ellos, ¿verdad? Pero por lo que tú me dices, José, pues estamos ante una nueva categoría. Entonces, a ver si la maestra Alma nos dice algo para documentar nuestra ignorancia, como decíamos, Ibáis. Maestra Alma, bienvenida. Buenas tardes. Pues le agradezco mucho a José Escárcega por la invitación a este espacio. Y respecto a lo que me preguntan, pues es un concepto que han desarrollado los investigadores norteamericanos James Petras y Henry Weltmeyer, y tiene que ver con este saqueo, con este despojo que hace el capital de los países hegemónicos sobre países indefensos. En este caso sería países subdesarrollados o que le llaman del tercer mundo, en cuanto a sus recursos naturales, y tiene que ver con pues con una imposición geopolítica, ¿no? Para hacer ellos, para despojar de estos recursos, para extraer toda esta renta natural, hacen uso de todo lo que tiene que ver con su fuerza, fuerza desde económica, todo su poderío militar. Por un ejemplo, ¿no? Estados Unidos es capaz de invadir a una nación débil, como puede ser algún país del Medio Oriente, con tal de conseguir su petróleo. Tiene que ver con este saqueo, con todo, es un despojo así tal cual, ¿no? O sea realmente no tampoco se le puede suavizar mediante el lenguaje, mediante lo que es el lenguaje, y repito, o sea, se hace uso de la fuerza, y la finalidad es acrecentar la tasa de ganancia de, en este caso, la metrópoli, los países hegemónicos. Y repito, ¿no? O sea, para ellos se hacen valer de todo este tipo de recursos que ellos tienen como países superiores en varios términos, ¿no? En varios ámbitos, pues desde lo económico, lo político y lo militar. En ese sentido, o sea, vemos, ¿no?, cómo conceptos como interdependencia se diluyen
ante este actuar de las empresas y de los capitales transnacionales en sectores estratégicos, ¿no? Porque para algunos pensadores económicos, dijéramos, contemporáneos y convencionales, el concepto de interdependencia encubre todo esto que usted está diciendo, ¿no? Es esta cuestión que sí es una relación de centro-periferia, sí es una relación de dependencia, de dominación y de apropiación de los recursos naturales, ¿no? Sí, así es. Bueno, justamente lo que yo trabajé en mi tesis de maestría, que la presenté recientemente hace como un mes, precisamente mi marco teórico se basa en esta explicación, ¿no? De cómo a partir de que lo que fue el siglo XX, ya otros pensadores latinoamericanistas, marxistas, lo han descrito mejor, ¿no? Comienza Raúl Prebisch diciendo lo que son los el deterioro en los términos de intercambio. Ahí es cuando él echa abajo, ¿no? Todo esto que propone David Ricardo de las ventajas compartidas, del intercambio desigual, perdón, del intercambio igual, ¿no? Que es una cuestión en la que cuando los países productores en todo aquello que tienen ventajas comparativas, que son mejores que los demás en producir sus mercancías y los llevan al mercado mundial, decía David Ricardo que todos salían ganando. Pero lo que demuestra Raúl Prebisch es que no es así, que los países que son especializados en producir materias primas se van a especializar en perder, porque una vez que se llevan a cabo sus mercancías, el precio de estas mercancías en el mercado mundial siempre tiende a ser a la baja. Por lo tanto, van a tener que intercambiar cada vez más de sus mercancías para obtener la misma la misma cantidad de productos de tecnología que les exporta a los países metropolitanos o los países industrializados. Y en ese sentido, pues hay una transferencia de valor. Y ya posteriormente lo que es la teoría marxista de la dependencia, con Rui Mauro Marini, Teotonio dos Santos, Vania Bambirra, ya lo desmenuzan todavía más. Y ellos ya dan cuenta de que lo que hay es una transferencia de plusvalor del centro, de la periferia hacia el centro, y eso que nos está diciendo, que hay toda, es algo muy fuerte, ¿no? En términos marxistas, porque estamos hablando de que se va la vida, se va la sangre, se va todo lo que tiene que ver con pues la fuerza de trabajo, ¿no? Que tiene un obrero, pero estamos hablando de que así funciona todo el sur global, ¿no? Y se va hacia la metrópoli en el simple intercambio. Ahora, ese estudio se lleva a cabo en la década de los 60 hasta los años 70, pero lo que vemos en la actualidad es que eso todavía agarra más fuerza, ¿no? Y es algo más voraz, porque ya no estamos hablando únicamente de que hay una transferencia de plusvalor, o sea, simplemente de desgaste de fuerza de trabajo, sino que aquí tiene que ver la naturaleza. Ya también se tiene que transferir una riqueza, para empezar una sobreexplotación mayor de la naturaleza y hacer esta transferencia de riqueza hacia lo que es el centro. Sí, y en ese sentido estamos hablando de recursos que no son renovables. Así es. Y entonces ahí, ¿usted cómo vería cuál ha sido el papel del Estado para permitir el imperialismo extractivista? Pues es justamente un tema central lo que es el papel del Estado, porque aquí vemos una cosa, que cuando fue la crisis de finales de los años 70, que se expande con una mayor precisión a todos los rincones de América Latina ya hasta la década de los 80, lo que hay es un retroceso el Estado tenía hasta ese entonces, hasta antes de esa crisis con la cual se nos impone el neoliberalismo, un control en los yacimientos de los recursos estratégicos mejor posicionados y también de la explotación de la fuerza de trabajo, en este caso de la explotación del plusvalor. Pero lo que hace es lo que sucede en esa crisis es que hay una disputa, ¿no? Y desde luego con los países centrales o con los países metropolitanos, y lo que sucede es que el Estado pierde el control, el Estado de los países periféricos pierde el control de estos recursos y se lo cede al capital transnacional, y es aquí cuando sucede una serie de cosas, ¿no? La empresa multinacional es la que empieza a tomar el papel.
Para empezar, porque va a adquirir mucho poder con lo que es el neoliberalismo, con lo que es todo el modelo neoliberal. Entonces ahí el Estado lo que hace es, pues, es ceder ese control y ese poder en la explotación de esos recursos, de los yacimientos, de los recursos estratégicos mejor posicionados, y lo que ocurre es que pues pierde fuerza ante lo que es el gran capital transnacional, que cada vez adquiere más poder. Y en el caso, bueno, pero aquí, y estamos hablando, bueno, de cómo se fue gestando, de cómo fue todo esto en los 80s, en los 90. Sin embargo, lo que ocurre en la vuelta de siglo, lo que es el siglo XXI, hay una ola de gobiernos progresistas en América Latina. Y de hecho México es lo que recientemente está viviendo, ¿no? Con la entrada del poder con Andrés Manuel López Obrador, y que tiene un giro distinto a lo que fueron los gobiernos neoliberales, ¿no? Y bueno, aquí también, y sí hay una diferencia pues importante en esto que tú me preguntas, José, de el papel, ¿no? En esta cuestión del imperialismo extractivo, porque es decisivo cómo el Estado pues maneja o interviene todo este saqueo, todo este despojo, que al final de cuentas eso es. ¿Por qué? Porque con un gobierno progresista el Estado tiene una mayor injerencia sobre esa explotación de los recursos naturales, y tiene un mayor manejo y control sobre estas multinacionales que llegan y pues extraen y contaminan y devastan el entorno y los recursos naturales, que a diferencia de un gobierno completamente de corte neoliberal. Y aquí es muy ejemplificador, muy ilustrador el caso de México, muy ilustrativo, porque aquí cuando fue simplemente con 2 sexenios que gobernó el PAN, que es un gobierno de ultraderecha y de un gobierno completamente neoliberal, y de hecho la continuidad fue Peña Nieto, lo que hicieron fue dar en concesión una 1/4 parte del territorio nacional, o sea, el 25% a empresas de extracción minera, empresas multinacionales, sobre todo era capital canadiense y español. Entonces, y eso, o sea, imagínate, pues 1/4 del territorio es demasiado, ¿no? Y a diferencia de lo que se hizo en otros países de corte progresista, donde pues ceden menor territorio, hay una regulación ambiental pues más rigurosa, y también lo que tiene que ver con esta otra parte es de que una vez que ya se da la concesión, en el caso de los gobiernos progresistas, ellos sí han utilizado esa renta natural, la explotación de esa renta natural, para repartirla entre la sociedad, ¿no? Para hacer de ella el gasto público, cosa que no ha sucedido aquí lo que sucedió aquí en México con este gobierno de ultraderecha, porque las regalías se las lleva todo el capital extranjero. Que ahí lo podremos contrastar con el caso de Bolivia, ¿no? Que Bolivia ha hecho un modelo bastante diferente a estos gobiernos neoliberales, ¿no? En donde Bolivia extrae la renta de litio y la reparte para hacer obras de infraestructura, no solamente directamente, ¿no? Sino, por ejemplo, veíamos en diciembre del año pasado que Evo Morales dio prácticamente un aguinaldo de $2,000 a cada ciudadano boliviano por parte de la renta que obtuvo por el excedente de litio, ¿no? Sí. Y sin embargo aquí Felipe Calderón pues se llevó $600 millones de dólares, 600 mil millones de dólares. $1,000,000,000 de dólares, sí, del petróleo. No, José, pero te acuerdas, si no recuerdo mal, aquí lo comentamos en un programa, también en el caso de Hugo Chávez, hubo un reparto de la riqueza petrolera, ¿verdad? Que bueno, pues también es una fuerza extractiva, ¿verdad? Se extrae de la tierra, pero entiendo que una mejor distribución de la riqueza, entiendo que se invirtió en programas sociales, ¿verdad? Que es el tipo de cosas que pues evidentemente pues a las empresas transnacionales o a las que dominaban antes Venezuela, evidentemente no les gustó, ¿verdad? Así es. Maestra, pero por ejemplo, hablamos de extractivismo y pensamos ahorita, hablamos del petróleo, usted ya nos habló de la minería, pero ¿qué otros elementos se pueden considerar como de carácter extractivistas y de los que tienen intereses las grandes empresas para que nuestro público lo tenga más claro? Claro, pues tiene que ver con una sobreexplotación de lo que es la tierra
y tiene que ver con que en este caso lo que es la tasa de acumulación de capital o los ciclos de rotación del capital pues son superiores, ¿no? Y son más veloces que lo que es la tasa de reposición de la propia naturaleza. Por ejemplo, la sobreexplotación de los acuíferos es un ejemplo. Ellos tardan para que los acuíferos o los mantos freáticos se puedan recuperar, necesitan un tiempo, ¿no? Necesitan un tiempo de regeneración natural. Y sin embargo, por ejemplo, el agua que se requiere para la agroindustria o para la industria o incluso para las megaciudades es algo mucho mayor, es un ritmo mayor que lo que es la propia naturaleza. En ese sentido, tiene que ver con esta relación de sobreexplotación con la naturaleza, ¿no? Pero en lo que se le llama, lo que actualmente se conoce pues como extractivismo, principalmente es la explotación de minería, tanto de metálica como no metálica, es la extracción de petróleo, de todos los hidrocarburos, petróleo, gas natural y carbón. Y también, ¿no sería agua, perdón? Como de hidrocarburos, pues es la minera, okay. Dentro de la minera, pues entre el petróleo y todos los hidrocarburos, los otros dos hidrocarburos, tiene que ver con los monocultivos, con la agroindustria, con todo lo que se produce a gran escala y de manera en la cual se rompen los ciclos naturales, los ciclos del metabolismo de la tierra. Y pues, y más bien para eso, o sea, para que se pueda llevar a cabo esas tres actividades, se necesita una gran cantidad de agua y es como efecto que se sobreexplotan los acuíferos para producir lo que es la minería, para producir no sé, una tonelada de oro, se requieren millones de metros cúbicos de agua. Para lo que es petróleo también, dependiendo cuál es la forma. Últimamente existen tres, como ya lo mencionabas hace un momento, pues estamos en una era de agotamiento de los recursos naturales, o sea, cada vez son más escasos, decían pues que son los recursos no renovables, y tiene que ver con que lo que fue el siglo XX se sobreexplotaron a tal magnitud que hoy en día ya no se encuentran yacimientos de fácil acceso, claro, únicamente de difícil acceso, y en lo que es la explotación del petróleo ya no se encuentran yacimientos en el suelo, o sea, de fácil acceso, y para obtenerlo es mediante tres vías, mediante lo que es la fractura hidráulica o bien conocida como fracking, la explotación del petróleo de aguas interoceánicas o de aguas profundas, y también mediante arenas bituminosas y sobre todo la primera y la última hacen un uso excesivo de agua limpia, de agua potable, y también para la minería. Ay, perdón, maestro, que le hago una pregunta. Sí. A ver, pues para los legos que ya no entendemos, yo no entiendo por qué demonios, si usted va a sacar, como usted mencionó, oro. No entiendo, ¿para qué se necesita tanta agua? O sea, no entiendo, ¿eh? Sí, yo les puedo explicar. ¿Cómo sería eso? Lo que pasa es, como mencionaba, ya no se encuentran, así como sucede con el petróleo que lo acabo de mencionar, que ya no se encuentra un yacimiento con el petróleo, digamos, ahí a ras de piso. Nomás rascándole. Sino mediante esas dos perforaciones o mediante arenas bituminosas. Lo mismo ocurre con los metales y, bueno, en general con la mayoría de los minerales, porque esos se encontraban, digámoslo así, cuando fue la era de la colonia, de la conquista, ¿no? Estados, por ejemplo, como Guanajuato, como San Luis Potosí, Zacatecas, ahí había minas metalíferas de una alta ley minera. Se encontraba el metal al 1.0%, es decir, si uno encontraba una roca, o sea, estaba ahí en la roca, nada más tenían que cavar, Pero hoy en día ya no se encuentran nuevos yacimientos de ese tipo. Lo que se tiene que hacer es explotar montañas con dinamita. Montañas o bien una superficie, ¿no? Y estamos hablando es un proceso que lleva a cabo 4 etapas. La primera es que es la voladura de la montaña con dinamita hasta que queda en roca. Y a toda esa roca se le tiene, como una segunda fase, es que se le añade una mezcla de químicos. Pero son químicos altamente tóxicos, es cianuro, ácido sulfúrico, mercurio, exactamente, mercurio,
ácido sulfúrico. No, con esos 3 tenemos. Arsénico. Ya nada más. Y se mezcla con una gran cantidad de agua para que una vez que hace el agua contacto con, que estas sustancias químicas hacen contacto con el agua y se les agrega toda esta roca triturada, se licúa. Ese proceso se le conoce como lixiviación, y una vez que hace contacto el agua con estos metales, se separa lo que es el oro del resto de la roca. Y estamos hablando que, por ejemplo, de un 100%, únicamente 2% es el mineral y el 98% son restos, son residuos que se quedan así al cielo abierto. Destrucción, así, ¿verdad? Y es por eso que se requiere mucha agua. Pues se le aplica a toda la roca. Bueno, miren, vamos a leer algunos sentimientos de los compañeros que nos están haciendo el favor de sintonizarnos. Excelente. Entre ellos está René González, que nos dice: vive el pueblo indígena. ¿Qué fama ganó gracias a Correa, el Ecuador? Víctor Hugo nos dice: los pueblos indígenas deben ser defendidos, respetados aquí y en China. Bueno, nos mandan saludar aquí al maestro Lerín, a mí también. Gracias. Y bueno, aquí nos dicen: la izquierda se separa por ideas y la derecha se une por intereses. Bueno, aquí hay una pregunta que nos hacen el público. Nos dicen: ¿cuál es el papel de los recursos naturales para América Latina? ¿No? O sea, me parece que es una pregunta muy atinada, ¿no? Pensando en el nivel de población que tiene América Latina y todos los recursos naturales que posee, ¿no? Porque pues ahora sí que estamos ante una situación muy, muy compleja. Uh-huh. Eso no quiere decir que sea difícil de entender. Y tenemos a 2 grandes potencias luchando por el control de estos elementos, ¿no? Uno sería Estados Unidos y otro sería China, ¿no? Entonces, ¿usted cómo la ve? Pues, ¿cuál es el papel de los recursos naturales en América Latina? Pues, para empezar, son la principal fuente de riqueza, de actividad económica de la mayoría de los países de América, empezando por México hasta Argentina. O sea, prácticamente toda América Latina se basa, no todo se basa, pero sí tienen, o sea, es sumamente importante el papel de estos recursos naturales, porque muchos, lo que es extracción de petróleo, de gas y de minerales es una de las principales actividades económicas. México, por ejemplo, es un país que sí logró llevar a cabo la industrialización y de alguna manera, pues tiene lo que es la industria. Digamos, no es completamente dependiente de lo que son las materias primas, pero hay países que no lograron desarrollar la industria y que únicamente dependen de lo que son sus materias primas, sus recursos naturales. Y en ese sentido, si lo vemos por la parte, económicamente es una dependencia, ¿no? Desafortunadamente hay una dependencia de la explotación y de la exportación de estos recursos naturales de muchos países que no están industrializados o que la industria es menor, ¿no?, en sus economías. Por otro lado, pero si ya lo vemos en un contexto global, ¿no?, y si nos situamos ante lo que se denomina como crisis ambiental mundializada y sobre todo ante este escenario de cambio climático, o como John Sachs Fernández lo denomina, colapso climático antropogénico, pues el problema se complejiza todavía más, porque lo que es el capitalismo, lo que es este sistema capitalista, pues lógicamente va a demandar cada vez más materias primas para llevar a cabo la producción mundial de valores de uso. Y eso es una tendencia tanto mayor como también cada vez más veloz, ¿no?, más voraz con la naturaleza. Sin embargo, si lo vemos dentro de lo que es la crisis ambiental global, pues hay límites planetarios, ¿no? El planeta Tierra tiene límites en cuanto a que ya no es debido a toda esta sobreexplotación y a esta contaminación de los mismos, pues la Tierra ya no puede como llevar a cabo sus procesos de autorregeneración y autolimpieza. Y el cambio climático lo que nos está diciendo es eso, justamente, o sea, ya no es posible que la propia Tierra capture tanto CO2 que se le ha lanzado a la atmósfera
de tal manera que lo que es ya en 2017 ya se aumentó 1 grado centígrado, ya se llegó a 1 grado centígrado de temperatura, ¿no? Se elevó ese temperatura termómetro, global. temperatura global, y eso se preveía que iba a pasar en 2035 y pasó prácticamente 18 años antes. 18 años antes, exactamente. Entonces es algo que se está escapando de las manos, incluso en este caso, pues, de quienes controlan esto, ¿no? Esa cuestión de la producción. Entonces el escenario de América Latina es sumamente importante, porque si vemos lo que sucedió hace un mes y medio en la Amazonía brasileña, que se incendió y que es una de las pocas reservas que nos quedan, ¿no? A nivel planetario, si lo vemos como un sistema vivo, es algo fundamental cuidar y proteger, porque ese es un pulmón para el mundo. Ahí, aparte, es la zona de mayor captura de agua de todo el planeta. En este sentido, si se talan los árboles y si se ocupan para que pasten las vacas y demás, ante este escenario de cambio climático, que el agua va a ser cada vez más escasa, pues nos ponemos nos estamos poniendo como una soga al cuello, ¿no? Como hablando como humanidad. En ese sentido, los recursos en América Latina tienen estas dos funciones, ¿no? O sea, por un lado, el capital las está demandando cada vez más, porque lo requiere, ¿no? Para acrecentar la tasa de ganancia. El principal cliente de la minería es la industria automotriz. El segundo cliente de la minería es la industria de la construcción, ¿no? Cada vez se construyen más megaciudades. Sí, exactamente, sí. Para las ciudades, o sea, es algo que está que crece desquiciadamente. Pero los límites de la Tierra, los límites planetarios, pues están ahí. O sea, no hay más, no crece cada año del Amazonas, sino todo lo contrario. En ese sentido, por el otro lado, el papel que están llevando a cabo los pueblos indígenas, porque son los únicos, ¿no? O sea, desafortunadamente son los únicos que están cuidando y protegiendo los bosques y la selva, que sí, desde luego es el lugar donde ellos habitan, pero en realidad también sirve en realidad para todos los demás seres humanos, ¿no? Porque de ello depende el equilibrio de la tierra, tanto de su temperatura como de que exista agua limpia. Entonces, más bien, así como nos lo está exponiendo, parece que nos acercamos a un nuevo siglo XVI, ¿no? Donde todo mundo va a estar disputándose cualquier terruño de tierra que tenga un recurso estratégico. Y entonces para América Latina se le vienen muchas luchas, ¿no? Entonces, o sea que lo que acabamos de ver ahorita en Ecuador, en Ecuador, nada más para contextualizar un poquito más, de donde la maestra es especialista, pues apenas el inicio, ¿no? De lo que sería la defensa de los recursos naturales, ¿no? Entonces, en ese sentido, usted en su tesis habla sobre un concepto que me llamó mucho la atención, que es el neoextractivismo ecuatoriano. Uh-huh. ¿En qué consiste esta cuestión, ¿no? Entendiendo pues que viene un periodo, ¿no? Como usted lo dijo, desde la colonia, ¿no? Que ha venido soportándose, incrementándose en los gobiernos neoliberales. Pareciera que como un breve descanso en el periodo de Correa, o fue también lo permitió, lo reguló más. ¿A qué se refiere con El neoextractivismo es un concepto de Eduardo Gudinas, de un científico social latinoamericano, y da cuenta a que se lleva a cabo esta explotación de la renta natural, pero para beneficio de lo que es la nación, a diferencia de lo que es el extractivismo neoliberal o extractivismo a secas, donde es esta explotación de la renta natural, pero para beneficio del capital privado. Entonces, esa es la principal diferencia. En eso consiste lo que es el neoextractivismo. Y en ese sentido es algo importante, porque era lo que decíamos que habían hecho. Tú mencionabas el caso de Bolivia. Lo que ha estado realizando Evo Morales con la explotación del litio, en cuanto a que, bueno, esa riqueza se ve reflejada en el reparto social. Y en el caso de Rafael Correa fue algo similar. Rafael Correa, durante su gobierno, que fue del 2007 al 2017, fueron 10 años,
en el que este presidente realmente sí tuvo una función social muy importante y muy favorable para la sociedad ecuatoriana. Logró sacar al 30% de pobres extremos, de la pobreza extrema. O sea, es una cifra muy alta, eso según datos del Banco Mundial. Realmente no hay ya como tal la pobreza que se vive en las calles aquí en México, sobre todo infantil, ¿no? Ya, bueno, yo las veces que llegué no había niños trabajando en las calles pidiendo limosnas, como es algo aquí muy habitual, por ejemplo, ¿no? Entonces, y bueno, se crearon obras de infraestructura, se creció el empleo y demás. Eso fue como el manejo que dio Rafael Correa. Sin embargo, aquí, bueno, la crítica que yo llevo a cabo en mi tercer capítulo de tesis tiene que ver con que, bueno, pues al final de cuentas la renta, la explotación de la renta natural, pues sí fue alta. Ajá, él no dio concesiones mineras hacia Estados Unidos ni Canadá. Únicamente fue con China, pero precisamente este capital chino, estas empresas chinas a quien se les dieron las concesiones mineras y petroleras, pues sí llevan a cabo esta misma lógica, ¿no? Tanto imperialista como destructiva, ¿no? Y digamos que aquí la única diferencia fue como la magnitud o la cantidad que se llevó a cabo de concesiones. Es un proyecto muy emblemático lo que es el Mirador, que es un proyecto minero que está dentro de la selva amazónica, una región sumamente importante para la reproducción de la vida en el planeta, porque en este contexto de que yo les menciono, de que es la zona de mayor captura de agua en el planeta, aparte aquí estamos hablando de que es la cuenca alta del río Amazonas. O sea, si se contamina la parte más alta de lo que es el río más importante del planeta, esto pues no respeta fronteras, ¿no? Y al final de cuentas va a contaminar, si llegara a pasar un desastre mineral, que es la cosa más habitual dentro de la minería a cielo abierto, dentro de lo que es la megaminería, podría contaminar los ríos de Perú, de Bolivia, hasta llegar a Brasil, y eso sería una contaminación sin precedentes. Y el presidente Rafael Correa otorgó ese permiso, otorgó esa concesión minera dentro del corazón de la selva amazónica, donde obviamente ahí los pueblos están en contra. El pueblo indígena amazónico se llama Shuar. Es un pueblo muy muy bonito. Bueno, es gente muy valiosa por su cosmovisión y porque cumplen una función específica en el cuidado del medio ambiente de su tierra, ¿no? De su comunidad. Ellos defienden lo que son sus cascadas, su agua limpia. Para ellos es muy importante. Ellos dan su vida por proteger su territorio, ¿no? Porque ellos dependen de que ese territorio esté limpio. Está bien. Pues yo les pediría de favor un pequeño break, ¿sí? Y continuamos en unos segunditos, ¿sí? Claro que sí, sí. Aquí José va a quedar al frente del asunto dialogando con la compañera.
Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Continuamos aquí con la maestra Alma Soto y vamos a leer algunos comentarios que nos han hecho ustedes. Son Rodríguez, nos dice excelente información. Y aquí hay una pregunta bastante interesante, maestra. Se la voy a leer, es de Rod Jaff y nos pregunta: nosotros como simples mortales, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos contribuir para revertir el saqueo de recursos naturales? Bueno, yo creo que nos está pidiendo prácticamente algo un poco complejo, pero ¿usted cómo la ve? Bueno, pues sobre el estudio de caso que yo tengo ahí, de lo que es el pueblo Shuar, ellos, bueno, siendo originarios de ese lugar donde se está llevando a cabo un proyecto minero a gran escala, ellos dicen, ¿no? Le dijeron abiertamente a Correa que ellos iban a defender el territorio y a frenar esto que menciona, ¿no? De detener este saqueo de recursos naturales con su vida. Sin embargo, bueno, eso, bueno, pues es algo pues muy fuerte, ¿no? Es algo muy fuerte, es algo que tiene que tiene un sentido muy muy impactante, ¿no? Es algo pues no sé, te habla de mucha dignidad, te habla de lo que es en realidad preservar la vida, lo que para ellos representa conservar su espacio físico. Sin embargo, bueno, lo que entiendo es que simple mortales sería como cualquier ciudadano, ¿no? Que no necesariamente vivimos ahí, en esa tierra. Lo que yo observé, y no solamente, ese fue el caso de Ecuador, pero realmente el caso de México es muy similar. O sea, aquí lo que sucede en el sureste mexicano, en el caso de los zapatistas, pues también fue por un problema de despojo, ¿no? De despojo de sus tierras, porque pues ahí hay una gran cantidad también de recursos naturales sumamente valiosos para lo que es el capital extractivo, desde hidroeléctricas hasta el uranio y las propias tierras más fértiles, etcétera, ¿no? Petróleo, bueno, pero también, bueno, y está en el caso del desierto con los huicholes, ¿no? También ellos, al final de cuentas, como es la gente que vive en ese territorio, ellos tienen una cosmovisión totalmente diferente de lo que tenemos, por ejemplo, los ciudadanos citadinos, ¿no? Ellos sí defienden con su vida la tierra, el agua limpia. Los Shuar, por ejemplo, decían que hasta que quedara el último Shuar iban a defender con lo único que tenían sus tierras, que son, en este caso, pues ellos con lo único que cuentan son con lanzas, ¿no? Pero en el caso de y bueno, yo lo que observaba es que esa lucha no la pueden llevar a cabo únicamente los pueblos indígenas solos, para que eso tuviera un efecto, sino que necesitan la lucha y el apoyo de la demás ciudadanía, porque como lo decía, o sea, al final de cuentas no solamente están luchando por sus recursos o por su territorio, sino que es un patrimonio de la humanidad, el agua limpia, y bueno, todo lo que se encuentra no solamente en la Amazonía, ¿no? También aquí en México lo tenemos. Y en ese sentido, lo que podemos hacer es involucrarnos y, o sea, organizarnos de tal manera que respaldemos su apoyo, porque la lucha se está llevando en este momento, ¿no? O sea, ellos son pueblos indígenas que constantemente están defendiendo, y lo podemos ver como en el caso de cuando se quemó el Amazonas el mes pasado, ¿no? Cuando lo quemaron. Exactamente, que fue provocado, que fue un incendio provocado cuando quemaron la selva amazónica. Vemos cómo todos estos pueblos se reúnen, ¿no? A lo largo de lo que es el subcontinente americano. Entonces aquí más bien, bueno, la lucha se está dando, ¿no? Ellos son pueblos que constantemente lo están llevando a cabo. Pues aquí nosotros nos tendríamos que sumar a eso que se están haciendo, o sea, la organización. Pues se requiere aquí, si algo se requiere precisamente es más gente, ¿no? Es más gente consciente que Tengo una pregunta. Ahorita hay una ley que se supone que se cambió en el sexenio pasado, en donde se le da cierta prioridad a la explotación. O sea, es prioritario que se explote estos recursos por bien de la economía, y ya no es tan prioritario el que tú seas propietario como comunero de estas tierras y lo que tú tienes de perspectiva en ellas.
¿es necesario cambiar esa ley? O sea, ¿es un pendiente que tiene el gobierno? Por supuesto. Es un pendiente que hay ahorita. Por supuesto. Bueno, no sé a qué ley te refieres. Hubo una dentro del paquete de todo lo que fue el Pacto por México que firmó Peña Nieto, que venía la ley minera. En esta ley minera daba prioridad a la explotación de la minería sobre cualquier otro uso que tuviera este suelo. Así fueran ruinas arqueológicas, así fuera agua limpia, así fuera... Podría ser ese el que yo hago referencia. Y si haces tú referencia a eso, por supuesto que se tiene que modificar. Eso es algo que va en contra de la reproducción de la vida planetaria. Y de todo lo que se acordó en el acuerdo que hubo con los zapatistas al final de los acuerdos de San Andrés de la Ricer, ¿no? Creo que es. San Andrés la Ricer. Sí, ¿verdad? Que es donde se supone que sí había un reconocimiento pleno de propiedad y de uso de sus tierras a las comunidades indígenas. Sí, bueno, sobre esta ley mineras que se llevó a cabo en el sexenio pasado, es necesario, ¿no? Que se revierta, que se modifique, porque no puede ser que la extracción de un recurso, desde mi punto de vista tan banal, desde el punto de vista del capital tan valioso, porque es necesario para su acumulación de capital. Pero para la tierra pues es algo innecesario y que ya como tal ya no se puede pues seguir sosteniendo como tal este modelo de saqueo y de extracción de recursos naturales. Porque, ya no mencionaba así sobre lo que es la crisis ambiental mundializada y crisis ambiental global, pero en realidad estamos en una situación límite, en una situación en la que pues el propio capitalismo con su dinámica de agotamiento y degradación de la naturaleza nos ha colocado a todos nosotros en un punto de no retorno. Y de productos desechables, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que nos está llevando? Principalmente es una lógica muy consumista, ¿no? ¿Y en qué radica ese consumo? En que pues tiende al infinito prácticamente el consumo. Pero sin embargo, quienes sí tiene límites es el planeta Tierra, ¿no? Por sobre todo al capital, a las grandes industrias de todo el planeta, las más rentables son petroleras. Pero no solamente, ¿no? O sea, bueno, más poderosas también porque cuentan incluso con pues el poderío militar de un país, ¿no? Pues el caso de Big Oil, ¿no? De las petroleras de Estados Unidos, que tienen todo el respaldo del poder armamentístico, militar, incluso de inteligencia que tiene Estados Unidos, porque precisamente para poder lograr acceder al petróleo, pues ellas pues son capaces, ¿no? de hacer uso de todo esto que tienen. Es lo que más les interesa, ¿no? El petróleo, sobre todo lo que le llaman también como oro negro. Pero no solamente, o sea, realmente están en busca de todo aquel, de aquello que, pues sí, que vaya, pues que tenga esta misma lógica, ¿no? De acumulación, de acumular capital. ¿Y qué otra cosa? La verdad lo desconozco así, en qué consiste lo de los acuerdos de San Andrés Larrainzar, pero bueno, en esencia lo que dices tú sobre que se respeten los derechos del uso de suelo de los pueblos indígenas, pues eso es necesario, ¿no? Desde luego que es algo vital, incluso es vital porque ellos son pueblos ancestrales que mejor que cualquiera de nosotros saben cómo se puede proteger y cuidar el medio, la naturaleza, porque son sus tierras, ¿no? Si algo nos han enseñado los indígenas es que ellos han sido los únicos capaces de proteger y cuidar en buen estado bosques y selvas de todo el mundo, porque ellos sí mantienen una relación de armonía y de respeto con la naturaleza. Sí, ellos viven de ella, o sea, obviamente la ocupan, pero no se la acaban, no la destruyen ni la contaminan, como lo hace el capital. Ajá. Lo que explicaba con el ejemplo de la minería, o sea, minería a cielo abierto, ellos en una semana pueden así destruir mediante la tala y mediante lo que les explicaba de la explotación con dinamita, lo que a pueblos ancestrales les ha costado 8,000 años domesticar, porque también hay un dato muy importante, lo que es, se encontró este estudio en los años 90,
de que toda esta biodiversidad en el Amazonas, en la región amazónica, no solamente se debe a un proceso evolutivo, sino que el 50% de todo ese trabajo se debe a la gente a los habitantes de esa zona, a los indígenas, que han sabido cómo domesticar y han hecho un trabajo con la tierra tan importante que se le debe todo, el 50% de ese desarrollo y de esa evolución en la vida en esa región. Entonces, y bueno, ese es un ejemplo del Amazonas, desde luego que con los pueblos indígenas, por ejemplo, de nuestro país, de nuestra región también pasa lo mismo. Claro ejemplo, el maíz, ¿no? Es una planta que les ha costado alrededor de 8,000 años domesticarse, de tal suerte que hay más de 64 variedades de esa especie, ¿no? Y eso es gracias a la intervención del humano, ¿no? O sea que son pueblos muy importantes para bueno, eso es por el lado del cuidado, y también tiene mucho que ver con la forma de cultivar, porque lo que sucede con la agricultura y bueno, tanto agricultura como ganadería capitalista, industrializada, es lo más voraz que hay también. Y es lo que vimos con lo que ellos provocaron el incendio en el Amazonas para tener todo ese territorio grande para poder meter ahí ganado, ¿no? Porque es algo muy rentable la industria de la carne. Y es algo es algo opuesto, es algo contrario a la forma de cultivo que hacen la gente nativa de pues de lo que es el campo, ¿no? Es algo completamente sustentable. De hecho, es hacia lo que le tendríamos que estar apostando ahorita como humanidad, a aprender de ellos, ¿no? Aprender en esa forma de tanto de cultivo como de relación con la tierra. Y lo que está sucediendo es que a esos pueblos los están aniquilando porque son los que los que cuidan la selva y los bosques. Y en ese sentido, pues claro que se tiene que revisar esa ley, ¿no? Que los proteja. O sea, ellos necesitan desde luego que el amparo y el resguardo de lo que es el Estado sobre lo que son los recursos, desde luego que sí. Claro, entonces... Bien, bueno, ya estamos por terminar aquí el programa. Te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros. Y nada más queríamos preguntarte, más bien que nos dijeras una breve conclusión, ¿no? Porque estamos viendo que, por un lado, hemos menospreciado mucho el conocimiento indígena, ¿no? Esta cientificidad, ¿no?, de las universidades norteamericanas, de las universidades mexicanas, no desprecia mucho este conocimiento por no estar sistematizado de acuerdo a sus formas y sus leyes, ¿no? Bueno, leyes en entredicho. Y además tenemos como un problema ya muy serio, como ustedes lo decían, ¿no?, que es este cambio climático. ¿Hacia dónde tendríamos que ir, ¿no? Aparte de rescatar el conocimiento, ¿cómo tendríamos que volvernos a relacionar con la naturaleza? Pues precisamente lo que nos enseñan los pueblos indígenas en cuanto a la forma de cultivo es necesaria que se recupere y que se aplique, ¿no?, a gran escala lo más pronto posible, ¿no? Por Aunque ejemplo, vaya en contra de los costos. Es que es justo lo que... No priorizar los costos, ¿no? Que todo el mundo los dice. Oye, es que sembrar una hectárea no es lo mismo que sembrar 20 hectáreas. En 20 hectáreas me sale maíz en 10 pesos y aquí en tu hectárea me sale en 30 pesos, más caro. Pues sí, pero una cosa te lleva a la otra, ¿no? Claro, por ejemplo, yo pensaba en esto que... en una de las prioridades que tiene el gobierno de Andrés Manuel y que es apoyar al campo. Es el apoyo al campo. Y eso es algo fenomenal, ¿no? Eso es algo estupendo, pero hay que ver de qué forma. Si va a ser mediante agroquímicos, pesticidas y fertilizantes de origen petrolero y con esta manera, bueno, sobre todo eso, ¿no? Yo creo que no tiene que ir por ahí. Tendríamos que ver nuevamente, que regresar a ver estas formas orgánicas y estas formas sustentables, ¿no? O sea, que sí, obviamente que porque él lo mencionaba, ¿no? O sea, se va a apoyar al campo mediante subsidios, bueno, crédito a la palabra, se les van a regalar los fertilizantes, las semillas. O sea, es un apoyo económico realmente muy importante, ¿no? Y muy muy valioso. Pero aquí también tiene que ver la forma de
de la forma, justamente la forma, ¿no? Cómo se va a hacer. O sea, lo ideal sería que fuera en pesticidas, ya no, fertilizantes naturales, ¿no? Orgánicos, todo esto que se trabajaba, por ejemplo, con la milpa. Y sí, o sea, el presidente, pues, en este caso, tiene toda esta disposición y o sea, se va a llevar a cabo una inversión fuerte. Y eso es muy importante. Y sobre todo, también, algo muy rescatable es que él señalaba que se va a apoyar al pequeño campesino, cosa que fue lo que se descuidó y lo que se destruyó con la implementación del modelo neoliberal. Porque ellos fueron los que, por eso es que existe tanta migración hacia los Estados Unidos, porque si algo salió tan golpeado, tan duramente golpeado, fue el campo mexicano, tanto por el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, principalmente, como que el Estado terminó con todo el subsidio y con todo el apoyo al campo, desde Salinas, y se enfatizó, se fue como profundizando sexenio con sexenio. Hasta ahora es algo muy importante que se puede hacer desde nuestro país, esta pequeña agricultura, pero que si lo sumamos realmente es en cuanto a población es muchísima, ¿no? Y en cuanto a espacio también. Aquí nada más hay que revisar detalladamente la forma en la que se hace. Eso me parece muy importante, y también pues lo que tiene que ver con, tú mencionabas, ¿no? Lo del cambio climático, realmente es algo de alerta, ¿no? Es una alerta. Toda la bibliografía que yo revisé para para este tema, se mencionaba que era necesario que antes de que terminara esta década, o sea, estamos hablando 2020, si no se llevaban a cabo una reducción de gases con efecto invernadero en una escala del 60%, vamos a llegar a un punto de no retorno, a un tipping point, punto de no retorno, en el cual la temperatura va a seguir incrementándose y ya no, o sea, como tal ya no vamos a poder tener el control de rebajar, aunque se bajaran las emisiones de gases con efecto invernadero en 2030, eso ya no va a tener un efecto, ¿no? Entonces se tiene que hacer algo, pues, o sea, incluso tecnológicamente ya están, ¿no? Las energías alternativas, las energías renovables ya existen. Pero lo que sucede es que la hegemonía de Estados Unidos y la hegemonía de China dependen de seguir explotando el combustible fósil, su poderío económico y su hegemonía como tal, ¿no? Que son varios ámbitos, dependen de la explotación de la renta petrolera. Pero ahí, o sea, obviamente es algo absurdo, ¿no? O sea, el hecho de que esos dos países sigan manteniendo como poderosos y que el efecto sea el colapso y la catástrofe ambiental y climática de toda la humanidad, pues es algo que sí tenemos la capacidad de, o sea, solamente, o sea, lo decían mi maestro John Sachs, todos esos poderosos y dueños de las grandes petroleras caben en un camión, no caben en 2 camiones. Y todos los demás, todos los humanos, pues somos la mayoría, somos millones, ¿no? Y somos los que al final de cuentas, ante un escenario de catástrofe climática que ya está en curso, o sea, que ya está en curso y que es necesario revertir, pues por supuesto que podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y pues eso se requiere, ¿no? Que se reduzca en un 60% esos gases con efecto invernadero. El principal es el CO2, porque es el que más se emite, ¿no? Es la mayor cantidad que hay en la atmósfera. Y pues hay obviamente que se necesita el Estado. Yo de pronto he escuchado comentarios donde dicen que el Estado no puede uno pensar que el Estado lo va a hacer. Desde luego que tiene que venir del Estado, pero eso no lo va a hacer el Estado por sí solo. Necesita de la presión y de la organización del pueblo de abajo, ¿no? De todos nosotros, para que lo pueda llevar a cabo. Y en ese sentido, pues sí tenemos una labor titánica como generación, como científicos sociales, como humanidad, ¿no? Uh-huh. Muy bien, bueno, pues el tiempo se nos ha agotado, me parece que mucho más para platicar por allá. Nos tiene que dar otra sesión de ver cómo está todo esto del extractivismo, sobre todo en Ecuador, profundizar un poco más en Ecuador hoy que está en pleno ebullición, y para la región en América Latina, ¿no? Porque se nos viene una muy fuerte. Bueno, pues les agradezco aquí a Alma Soto por haber venido y a Manuel por acompañarnos, ¿no? En el último tramo. Bueno, gracias. Pues muchas gracias, amigos. Estamos aquí en contacto con ustedes. Déjenos más preguntas. Ya no alcanzamos a leerlas todas,
pero créannos que vamos a organizar una segunda mesa para que nos hable con mayor detenimiento y oportunidad sobre este tema. Les agradecemos mucho su atención. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctora. hasta luego.